Bueno, gente, espero todos estén muy bien. Hoy vamos a comenzar una serie de videos que van a ser un poco largos, la verdad. Vamos a comenzar a hablar de Isaac Asimov y su obra en ficción, no en su divulgación científica. Asimov fue el padre de lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Fue el creador de la palabra robótica, fue el primero en utilizar esa palabra para definir un concepto que hoy en día es un concepto científico aceptado. Creador de relatos bastante entrañables en su obra, además de ciencia ficción también, y su divulgación científica. Fue también un gran científico, fue doctor creo que en ciencias y en otra cosa, tenía dos doctorados que en este momento se me escapan. Escribió muchos relatos, mucho cuento corto, pero también escribió muchas novelas donde destaca La Fundación, la trilogía de La Fundación, que realmente son 5 libros. Perdón, sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros. Dos antes de la fundación, la trilogía de la fundación y otros dos después de la fundación. Escribió prolíficamente desde sus más o menos 19 años hasta casi su muerte. Nació en los años 30, creo, 20-30, murió en el 91 y hasta sus últimos tiempos estuvo escribiendo de manera continua, tanto contenido científico como ciencia ficción. Su obra de ficción se caracteriza por sus toques científicos. En uno de sus libros, uno de los críticos decía que lo mejor de la obra de Asimov no eran sus mundos, sino las conversaciones científicas de sus personajes, y hasta cierto punto concuerdo. Si bien a veces estas conversaciones son un poco densas, complicadas, con un contenido técnico y teórico grueso, se entiende que es lo que estamos, que es de lo que se está hablando y se hace amén. Igualmente, todo su mundo, toda su creación va entrelazada, va mano a mano y nos da eh, una evolución de lo que él consideró como serían el inicio de los robots, cómo evolucionarían los mismos y cómo la humanidad se estaría expandiendo a lo largo de la galaxia con obras posteriores como las obras de Elijah Baley y Daniel Oliva, y posteriormente la trilogía del Imperio Galáctico ya llegando a la Fundación. Vamos a comenzar entonces con el orden que él dio y el que yo considero que es un buen orden. Vamos a estar comenzando entonces con la saga de los robots de Editorial Alamo. Esta se llama, es la primera de tres, es el robot completo. Esta edición, esta entrega, a ver, se ve muy gruesa, pero no es tan gruesa. Realmente tiene menos de 500 páginas, pero el papel es un papel grueso, entonces hace que sea más voluminoso y la letra es decente, entonces la lectura se hace muy amena. El robot completo es una compilación de los relatos de Asimov sobre robots, donde él mismo los ordenó, como acá nos dice él, la intención con esta recopilación no es que las historias sobre robots aparezcan en orden en que fueron escritas. En vez de eso, pretendo agruparlas en función de la naturaleza de su contenido. En la primera división, por ejemplo, me ocupo de robots no antropomorfos, un perro, un automóvil, una caja. ¿Por qué no? Los robots industriales que existen en realidad poseen formas no humanoides, ¿cierto? Con esto comienza estas obras, o sea que nota una evolución de los robots menos humanoides hasta llegar a los más humanos, terminando con el hombre bicentenario, que pues, los que lo hayan leído sabrán por qué es el robot más humano hasta este punto de lo que Asimov nos presenta. Es un libro, la verdad, muy completo. Aquí les voy a mostrar un poquito el índice. Nos separa en todas estas etapas la obra, la recopilación. Algunos robots no humanos, algunos robots inmóviles, algunos robots metálicos, algunos robots humanoides, Paul y Donovan, de los cuales escribió pues varios relatos, de los que ahorita vamos a hablar un poquito. Nos habla también de Susan Calvin, que dicho por él mismo en su presentación de los relatos de Susan,
fue su personaje favorito, un personaje del que él se enamoró y se nota que le tuvo gran cariño por cómo se desarrolla la obra de Susan. Le dedicó muchos relatos. Aquí están casi todos los más importantes. Falta uno muy importante que iría al final, que se llama Sueños de Robots, que está en otro libro, que estaría perfecto que fuera el último de esta colección, pero bueno, no está. Seguimos con dos clímax, que son eh, dos historias de robots ya muy avanzados que están en un punto en el que se cuestionan muchos asuntos de la robótica. El hombre bicentenario y ya una pequeña despedida. Eh, Acá no están todas las historias de ficción de Asimov, no están todas tampoco las de robot, están algunas, bueno, están las más importantes, igual pues tenemos 500 páginas de obras, entonces es relevante esta compilación que nos entrega Alamut en esta edición. Igualmente Alamut también ha sacado todas estas, que la verdad pues están muy bien. Tengo varias de estas, la trilogía del Imperio la tengo, la de la Fundación no la tengo en Alamut, la tengo en otra editorial ilustrada, Saga de los Robots 1, Saga de los Robots 2, Relatos completos 1, 2 y 3 y Star Lucky. Entonces, la verdad, pues son muchas cositas que están muy bien. Entonces, como les venía comentando, el libro nos comienza mostrando una introducción, escrita también por Asimov, donde nos cuenta un poquito de la relevancia que ha tenido. Él nos menciona que a la final se siente un poco eh, abrumado por su obra y la importancia que le dan. Acá nos habla del hecho de la palabra robótica, que fue él el primero en utilizarla en, en el 42. Entonces, pues, a ver, inventó una palabra que se convirtió en una rama de la ciencia. Nos crea las tres leyes de la robótica, donde básicamente, a ver, son tres, después fueron reinterpretadas y después se sumó una cuarta. Las tres leyes básicamente se crean por acá, en uno de los primeros relatos, no en este, acordémonos de que no están en orden cronológico, en uno de sus primeros relatos él las plantea. Si bien en otro libro nos dice, del que voy a hablar después en otro video, que las planteó de una manera prematura, que le gustaría verlas pulido más, pero básicamente son, la primera ley dice que un robot no puede hacer daño a un humano, ni permitir que un humano, no le puede hacer daño a un humano, ni puede permitir que un humano sea dañado. La segunda dice que un robot debe obedecer las órdenes de un humano siempre y cuando esas órdenes no vayan en contra de la primera ley, y la tercera ley dice que un robot debe procurar su subsistencia, su conservación, siempre y cuando esto no vaya a ir en contra de la segunda ley ni de la primera ley. Son leyes que aparentemente pueden ser un poco completas, no muy complejas, un poquito escuetas, pero tienen un grado de complejidad grande que se nos va a plantear en el desarrollo de los robots de Asimov en este libro. Entonces, a la final va a estar muy interesante todo el contenido. Eh, Comenzamos con unos cuantos relatos donde no hay una línea temporal clara, son relatos de robots que no tienen humanidad, no tienen forma. El mejor amigo de un niño nos cuenta una historia de un niño y su perro. Sally es una historia de un auto. Muy buena historia que puede ser un poco aterradora si se analiza pues, bastante bien. Se los voy a mostrar más bien en el índice, les voy contando lo que me acuerde de los relatos. Este libro lo leí hace más de un año, pero quiero abarcar muchas cosas de Asimov. Bueno, el video se me cortó, pero les decía que les iba a mostrar más bien algunos relatos acá del índice. Entonces, comenzamos con los robots no humanos. El mejor amigo de un niño nos cuenta la historia de un niño y su perro, resumiendo mucho, no les voy a profundizar demasiado. Sally. En Sally Asimov nos va a contar historias sobre carros. Carros con cerebros positrónicos, que son el mecanismo que ingenió para que sus robots funcionaran. Pasan muchas cosas y nos cuestiona realmente qué pasaría si
objetos cotidianos tuvieran estas capacidades. En robots inmóviles que básicamente eran supercomputadoras, eh, les voy a hablar un poquito de Amor Verdadero. Es un relatico corto, donde básicamente un hombre intenta encontrar su mujer ideal y empieza a plantear muchos parámetros en una supercomputadora con la cual trabajan para filtrar a todas las mujeres del mundo, hasta que al fin consigue una indicada y pasan cositas. Algunos robots metálicos, aquí les voy a hablar solamente de Robbie. Robbie fue uno de los primeros, si no el primero, creo, el primer relato de robot de Asimov. No está en una época cronológica pues clara, pero nos cuenta la historia de un robot niñera, un robot que fue comprado por una familia para cuidar a su pequeña hija. A la final pasan muchas cosas con Robbie, se extravía, la niña entra en una depresión grave, hasta que a la final lo encuentra. Pero lo más relevante de esta historia es que es el primer vistazo, es la primera vez donde va a aparecer Susan Calvi. No tiene un papel protagónico, aparece simplemente como una niña, por lo que esto estaría ubicado como en los 80s, 1980, más o menos. Pero ya nos menciona a este personaje. Seguimos con Powell y Donovan. Les voy a dar un poquito de contexto de quiénes eran este par de sujetos. Eran dos empleados de eh, la empresa más grande de robótica que creó Asimov fue para todo su mundo. Powell y Donovan y Susan Calvin están en el mismo universo, se conocen y todo. La main, ¿cómo se llama la empresa? Me va el nombre en este momento. Era algo así como Corporación de Robots Humanoides de América. Era un nombre parecido a eso, pero en inglés. Paul y Donovan eran dos empleados que normalmente les tocaban las labores más complicadas. Les ponían a monitorear o supervisar o probar robots que estaban en fase de desarrollo, los primeros modelos, y siempre les pasaban cosas bastante peculiares. Eran grandes amigos, a veces se llevaban bien, a veces no, pero realmente pues, lograron llevar a término sus misiones. Círculo Vicioso nos cuenta una historia en la que ellos estaban en un planeta, creo que era Mercurio, donde tenían que hacer unas explotaciones mineras con unos robots y necesitaban ver qué estaba pasando. Mandan un robot a hacer unas exploraciones, pero el robot se enloquece y empieza a dar vueltas en círculo. Tienen que recuperar ese robot porque sin él no pueden obtener materiales combustibles para la base en la que están, y era el único que había. Entonces pasan mil cosas y tienen que ir a recuperar ese robot, que a la final se pone tenso el asunto. En otra pasa libre, esta historia de que trata, porque la marqué, no trata, porque la marqué, no recuerdo ya. Vamos a echarle una miradita, a ver si la recuerdo en el 2.16. Otra pasa libre. A ver. Listo, ya me acordé. Esta es otra historia en la que Powell y Donovan tienen que probar otro robot, un robot un poco diferente a lo que habían creado antes. Era un robot que funcionaba como una especie de con apéndices, un robot central y tenía otros 5 robots que el robot central controlaba a distancia. A la final estos robots empiezan a no hacer caso, empiezan a actuar raro, como si estuvieran en una secta, como haciendo unos bailes, y Powell y Donovan entran en una especie de túnel y están a punto de morir y tienen que ser rescatados por estos robots, y a la final descubren de que pues este tipo de robots no es muy bueno tenerlos porque pueden ser un poco complicados su uso. Entramos entonces al apartado de Susan Calvi. Susan, el mismo Asimov lo dice, fue el personaje que pues del que se enamoró, el que más le gustó, y pues fue uno de los personajes a los que más relatos le creo. Como les digo, pues aquí están casi todos. Les voy a hablar un poquito de Susan porque es un personaje muy relevante para todo lo que es Asimov. Es un personaje que, si bien les digo que su primer relato en Robbie, su primera aparición en Robbie fue en los 80s, Susan, el legado de Susan va a perdurar
milenios después. En otros libros que les hablaré más adelante, eh, todavía se conservan el relato de Susan, y varios de estos relatos de acá van a pasar como si fueran escritos supersticiosos, como si fuera mitología, folclore, pero realmente son cosas que pasaron. Susan, Asimov la describe como una mujer con mucho carácter, una mujer físicamente no muy agraciada, no impactaba, no genera mucha presencia, pero su intelecto le valía para hacer todo. Asimov no la hizo como un personaje perfecto, no fue una mujer perfecta que consiguió todo lo que quiso, que tuvo una vida plena y fue la típica heroína, no. Fue una mujer con sus limitaciones, fue una mujer que pues quedó sola en su vida por el amor que le tenía a su trabajo y a sus robots. En varias ocasiones se nos da a entender, y pues, en parte ya lo dicen muchas veces, prefiere trabajar con robots que con personas. En Embustero, Susan, a ver, el relato va en que hay un robot que por algunos errores, por algunas circunstancias, tuvo la capacidad de leer la mente. No de leerla como tal, pero sí de saber qué tenía que responder para que las personas que estaban con él no sufrieran daño. En pro de la primera ley, obviamente. Un robot no puede dañar ni permitir que un humano sea dañado. Entonces se dedicó a decir mentiras, a engañar. De cuenta de esas mentiras, Susan terminó afectada, terminaron afectados pues varias personas. Hasta que al final este robot termina de, se termina descubriendo de que no es tan bueno como creía y eran realmente un mentiroso. En Lenny vemos a Susan en un momento de cierta debilidad. Por otras cuestiones, un robot se termina comportando como un niño, con la programación de un bebé. No puede hacer nada, no puede desarrollar sus funciones básicas para las cuales fue programado, no tenía capacidad de lenguaje. Susan se queda con él diciendo que lo va a estudiar, pero realmente lo estaba tratando como si fuera su propio hijo, hasta que a la final eh, la ven trabajando entre comillas con él, y el robot bebé intenta balbucear la palabra mamá, mamá, mamá. Eh, Creo que nos muestra a Susan pues como con ese deseo reprimido de ser madre, pero medio lo logra con un robot. En Esclavo de Galeradas, Susan está investigando un comportamiento de un robot que aparentemente falsificó las primeras ediciones de unos libros de ciencia. Al final se descubre que hubo conflictos ahí entre varios científicos, entre el que resultó afectado, que era el autor del libro que se supone fue falsificado y está pidiendo una indemnización millonaria. Pero se descubren varias cosas que llevan a que pues todo salga relativamente bien para Susan. Pequeño Robot Perdido nos cuenta la historia en la que se van a estar un poco relacionados Paul y Donovan con Susan. Hay un robot que se extravía, no se sabe dónde está, un robot con unas capacidades bastante peculiares. Pues había una producción en masa de esos robots y uno se desapareció. Después vuelve y aparece, pero ese robot tiene cierta indicación de irse, de perderse, de no volver a ningún lado. Entonces se torna un poco peligroso y no se puede permitir que ese robot salga del planeta en el que está. Susan tiene que descubrir cuál de los robots de esa línea es el embustero y pues descubrirlo básicamente. En Conflicto Evitable es un relato largo, es un relato denso. Aquí hay un personaje que se llama Viernes. Eh, es un personaje que a la final no vamos a saber, o bueno, sí vamos a saber, pero está la duda de si es un humano o es un robot. Es una persona que empieza a escalar en el ámbito político de la Tierra. Muy poco a poco va escalando, se vuelve importante. Hay varios relatos de él, no me acuerdo cuál es el otro. Hay varios relatos de él, y a la final en este relato él debe descubrir por qué hay unos
inconsistencia en cuanto a la producción de recursos de la Tierra. En este momento la Tierra funciona bajo 5 países que aglomeran 5 regiones del mundo. Cada una tiene su supercomputadora, que es la que gestiona la producción de la Tierra. Y siendo así, no podría haber percances, no podría haber descuadres. Y hay unos descuadres que se tiene que saber por qué son, porque podrían causar una guerra o la extinción de la humanidad. Dos clímax, aquí hay solo dos relatos, uno que se llama Para que él tenga en memoria, que básicamente es una relación, una conversación entre dos robots que hablan y hablan, se relacionan entre ellos y llegan a la conclusión de que los humanos que deben proteger son ellos mismos. Y El hombre bicentenario es un cuento de una película muy buena por allá, de Robin Williams, creo que se llama el actor, los 90, donde un robot empieza a volverse un poco más inteligente, empieza a sentir pérdidas humanas, tiene la capacidad creativa y llega al punto en el que básicamente es casi un humano. Ese es como el resumen de estos relatos de este libro, El robot completo. ¿Qué les cuento extra? Se manejan varias premisas principales en todo el libro, en todos los relatos, sacando los primeros. Eh, los robots Asimov los ve como criaturas que no tienen por qué ser malas, pueden ser compañeros, pueden ser creaciones, pueden ser ayuda para la humanidad. Si bien Asimov también nos plantea el complejo de Frankenstein, ya que los robots empiezan estando muy regulados y casi que prohibidos en la Tierra, solo pueden estar en la fábrica de producción y en lugares destinados para su uso, no pueden ser de libre circulación, no los pueden tener todo el mundo, pero se usan de manera más libre en el espacio. Entonces, transportar un robot de un lugar a otro es complicado, los robots no pueden estar cerca, la gente les tiene miedo, les tiene cierta repulsa. Los sindicatos de la Tierra están en contra de los robots porque van a dejar a la gente sin empleo, y es algo que se respeta en todo el contenido de este libro y en futuros libros de Asimov. En la saga de los robots 2 y 3, libros de los que voy a hablar más adelante en otros videos, eh, persiste todavía milenios después de la muerte de Frank Calvin, de que todo esto pasara. Se siguen contemplando estas regulaciones en la Tierra, donde no pueden haber robots libres, donde hay uno que otro por ahí en labores muy específicas. Igual la humanidad, los terrestres, no los quieren mucho, pero bueno, ahí están. Este es un muy buen libro para empezar con Asimov, para entender los robots, para ir profundizando poco a poco con lo que va a ser el Imperio Galáctico y la Fundación. La Fundación y el Imperio son obras que se sustentan por sí solas, no hay que leer nada antes, pero si lees esto y los otros libros, pues vas a tener como un contexto más amplio de por qué está donde está el universo, la galaxia y todo lo que Asimov plantea. Sin ser más, hasta aquí este video. Quiero que me dejen comentarios de este formato que les parece, muy largo, muy maluco, muy aburrido, muy enredado. Todo, para saber qué puedo ir mejorando, porque la idea es pues, que el contenido sea más llamativo cada vez. Mm, Como les digo, voy a seguir hablando de Asimov. Y esto es todo por ahora, los dejo y se cuidan hasta luego.